los integrantes. Bueno, vamos a reiterar, buenas noches, agradecida por la presencia de todos ustedes. Comienzo dándole las gracias, obviamente, en primer lugar al doctor Josía, porque él nos está colitando, digamos, en todo este tema del nuevo proyecto de investigación de la carrera de Derecho. Por supuesto, darle la bienvenida al doctor Julio Aldana, que nos acompaña también integrando este proyecto. Y por supuesto, a quienes son nuestros compañeros de acá de la universidad, de la sede Tulcán, la doctora Jessica Santander, el doctor Marcelito Dávila, y en representación de la doctora Milena Álvarez estaría la estudiante Yulisa Mensa. Nos acompaña igualmente el estudiante Robert Anamá, quien forma parte importante, digamos, del proyecto de investigación por cuanto él es el asistente del grupo de investigación de la carrera de Derecho. Entonces, bueno, después de darles la bienvenida y agradecerles infinitamente que se hayan integrado a esta reunión, yo quería básicamente establecer, digamos, algunos parámetros fundamentales para poder nosotros avanzar con este proyecto de investigación. Recordándoles que proyecto, perdón, de investigación ha sido aprobado en Ambato, en la dirección, bueno, el doctor José nos puede precisar cuáles son los nombres, que entiendo que es el comité técnico, en todo caso, que se encarga justamente de la probatoria, y fue aprobado en el mes anterior. La fecha precisa ahora mismo no lo tengo. En todo caso, eh, fecha de inicio, yo tengo acá fecha de inicio febrero del Y 2024. De te todas maneras, marco y estas y precisiones te ya las envío vamos a el enlace revisar. para que tengas lo Sí, presente. doctora Marina, en relación a eso, el proyecto fue aprobado en el comité científico o el consejo científico, que es Ya, instancia que tiene investigación para la aprobación de todos los proyectos. ya. Simplemente lo que hay que tener presente es el aspecto presupuestario, pero ya se introdujo, se aprobó. Se hicieron algunas precisiones con respecto al comité técnico previo a la presentación en el consejo científico, donde la presidenta es la vicerrectora académica, quien estuvo presente cuando se hizo la defensa, presentación, etcétera. Y bueno, tuvimos ahí el gran apoyo también del doctor Fernando. Por ende, los cambios se hicieron previos, se presentaron y fue aprobado a nivel ya oficial en el último consejo científico, para que lo tengan presente. O sea, para que estemos Excelente. tranquilos. Entonces, lo que es verificar todo el aspecto presupuestario, pero una cuestión más técnica. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por esa precisión. Sí, se trata justamente del Consejo Científico, entonces, que es la instancia donde se aprueban los proyectos. Eso le da obviamente un carácter, una formalidad importante, y ya nosotros pues tendríamos que comenzar con esta primera fase que tiene que ver justamente es con la identificación del proyecto, que quiero indicarles o reiterarles que se trata de el proyecto Derecho e Inteligencia Artificial, una construcción sistemática a partir de las teorías éticas emergentes. Lo que nosotros originalmente nos habíamos propuesto es en qué medida se podría, por ejemplo, integrar de manera responsable, porque además quedó de esa manera identificado, tanto la inteligencia artificial en el ámbito del derecho, considerando entonces las teorías éticas emergentes, ¿verdad? Todo eso tiene que ver obviamente con la garantía de la justicia, que es el valor por antonomasia de nosotros los abogados, y en ese sentido, en qué medida se pudiera entonces demostrar que efectivamente por esta vía se pueden proteger los derechos individuales, promover la transparencia, la equidad en el sistema legal. Eh, bueno, los datos, obviamente ya esos son asuntos un poquito, digamos, de menor importancia. Yo quise en algún momento, porque así lo hemos indicado, quise realizar como una suerte de distribución de tareas, distribución y asignación de tareas, quedando el 21 de agosto del 2024, nos reunimos también el grupo de profesores, sobre todo de acá de la unidad de la sede Tulcán, para determinar efectivamente cómo nos íbamos a distribuir las tareas. En ese momento, digamos que estuvimos virtualmente de acuerdo
en el sentido siguiente. La primera parte, obviamente, al igual que en todos los proyectos, tiene que ver con la revisión doctrinaria, en este caso lo que llamamos también revisión de la literatura, y habíamos acordado que esa primera parte la íbamos a estar desarrollando. Obviamente nosotros estamos enviando, por cierto, esos primeros avances al doctor Julio Morillo, que tiene que ver justamente con el análisis de las teorías jurídicas emergentes. Allí estaríamos como eventualmente como responsables, mi persona, obviamente, además de la doctora Jessica Santander y la doctora Milena Álvarez. Las precisiones que se hacían en ese momento es que teníamos que ir compilando la información respecto de las teorías jurídicas emergentes, revisar la literatura académica, y por supuesto ir preparando entonces lo que será un informe detallado, que es un asunto que yo quiero en este momento, mis estimados compañeros y especialmente el doctor Josía y el doctor Julio, porque lo que hemos previsto originalmente es que los avances que nosotros vayamos consolidando acá en la sede Tulcán pudiera ser eventualmente remitido, esos avances pudieran ser remitidos hasta el doctor Josía para que él juntamente con el doctor Aldana fueran validando, si cabe el término, validándolos para poder nosotros ir consolidando. Hemos tenido una experiencia un poco distinta en el anterior proyecto de hermenéutica, por cuanto no había, digamos, esa instancia validadora, permítanme todos estos términos, esa instancia validadora nunca la hubo, y en el momento en que, en mi caso, yo quise consolidar toda la información, pues me topé con muchísimas inconsistencias que no pudieron ser subsanadas o no fueron subsanadas en su momento, y pues sí quisiera que no se repitiera, digamos, esa situación, pues porque para mí representó un doble trabajo, ¿no? Muy bien, eso con respecto a la primera actividad que les repito, efectivamente se está generando en este momento por la vía de la carga de los documentos en un OneDrive, que luego terminan entonces remitiéndose al doctor Julio Morillo. En la segunda actividad, que es la que me preocupa, y eso explica el por qué la presencia indiscutible e indispensable del doctor Marcelito Dávila, a quien le reiteramos la bienvenida, es precisamente el tema del monitoreo del presupuesto en este proyecto, porque allí también yo le voy a pedir al doctor Josía que tenga la gentileza de reiterar lo que ya en un principio nos manifestaba, porque nosotros el proyecto anterior, pues realmente hablábamos de un presupuesto muy chico, que no llegaba ni a los $500, porque efectivamente tuvimos un poco la percepción de que no se iban a realizar gastos importantes. Bajo ese criterio, que fue un criterio, digamos, un poco subjetivo entre la doctora Jessica y mi persona, pues tomamos la decisión de que el presupuesto que nosotros íbamos a manejar en un primer momento podía ser un poco similar, porque se trata de una investigación hasta ahorita eminentemente teórica. Y efectivamente por eso habíamos colocado, creo que no sé si la doctora Jessica me hace acuerdo, pero creo que eran aproximadamente $500. El caso es que cuando se aprueba el proyecto, de acuerdo a lo mencionado, a lo informado por el doctor Josía, porque él sí se reunió con el doctor Raúl González y no sé con quién más, doctor Raúl, pero efectivamente se habló de un monto superior, y sobre ese particular, digamos que era algo así como que les decía lo que más me preocupaba, porque no termino, digamos, de procesar muy bien en qué medida nosotros pudiéramos justificar la cantidad a la cual usted hizo referencia, mi estimado doctor José, y me gustaría que usted lo reiterara en este momento, si está gentil. Sí, fíjese, el día previo lo que es al Consejo Científico, que es la instancia que aprueba los proyectos, la única instancia, porque ahí se reúnen decanos, profesores, coordinadores, todo lo que tiene que ver con investigación y donde se presentan los proyectos. Es más, hay una defensa, hay cuestionamientos, y bueno, gracias a Dios que el proyecto no pasó bien. Hubo una reunión previa donde estuvo el doctor Julio Murillo, estuve con el doctor Raúl Castro, pero Raulito, y el doctor
Fernando, y estuvimos revisando si se hicieron algunas adecuaciones más de forma, pero vimos que era muy corto, o sea, un presupuesto muy pírrico. ¿Por qué? Porque el presupuesto debe centrarse en que si estamos generando una investigación, la misma debe centrarse en la proyección en cuanto a divulgación y difusión, en donde está el fuerte. Entonces, habría que una reunión, hay que solicitar de otra manera, usted como coordinador del proyecto, solicitar al doctor Raúl González una reunión a nivel de presupuesto y plantearle, por ejemplo, rubros con respecto a organizar un evento que implica gasto, online o presencial. La publicación en revistas que estén en Q1 y Q2, que ya tenemos, yo tengo ubicadas varias revistas que cobran y eso va dentro del presupuesto. Entonces, no podemos hacer un proyecto en donde sencillamente, bueno, publicamos en una revista, pero entonces ahí como sabemos que esto coadyuva a Uniandes y nos interesa a nosotros estar dentro de lo que es Writing Scope, bueno, ahí se van ampliando. Hablamos de proponer un presupuesto de $15,000. Ahí haciendo más énfasis, bien sea organización de eventos, en donde se va a promover esto, los resultados de la investigación, y las publicaciones en 2 o 3 revistas que estén en Q1 y 2, entendiéndose que eso es lo que cobran por APC. Esa es más o menos la visualización. Lo que vamos a convocar una reunión con el doctor Raúl para entonces estructurar esa proyección presupuestaria, en donde ellos piden, bueno, hay una ventaja, la Fundación Coñonía está registrado como proveedor. Y de otra manera, con la población colonial, podemos entonces gestionar algunos eventos, las publicaciones en alguna de las revistas, la Fundación Colonía. ¿Para qué? Para ampliar esa posibilidad, porque nos interesa sacar el jugo, sobre todo nosotros que nos interesa la publicación de esto a través de libros, a través de artículos científicos, inclusive de que estén en los rankings de Scopus, 1 o 2 que se presupuesta. Entonces, eso para ampliar ese escenario. En lo que dijo la doctora Marina, bueno, nuestro papel va a ser un poco de revisión, porque la proyección de este proyecto es comenzar con una revisión sistemática que implica un arqueo a profundidad ya a nuestro nivel en función del área estructurado, con lo que es una revisión sistemática, para que va a ser la base para la base teórica, valga la redundancia. En función de esto, planteamos también un escenario de informantes claves que nos van a permitir también, a partir bien sea de la teoría fundamentada o en función de esa recopilación que se genere de los informantes clave, que está el doctor Julio Lara, que a partir del programa Atlantic nos podría apoyar en lo que es la generación de categorías que nos permita la construcción de un sintagma nociológico para el planteamiento de un apoyo teórico o la generación de una teoría que sustente estos aspectos del derecho y la inteligencia artificial. Entonces, básicamente esa sería la ruta. La coordinadora, que es la cabeza, nos daría las orientaciones, pero básicamente mejorar el presupuesto, porque la idea es de los productos que se van generando paulatinamente, bien sea revisiones sistemáticas que se publiquen, bien sea las categorías que emerjan los informantes clave, poder entonces publicarlos en revistas de alto impacto, que coadyuva y que le interesa al estudiante, porque hacia allá apunta, que los productos que generemos no solo que se queden en revistas de base regional, sino que se proyecten en revistas de alto impacto Q1, Q2. Pues es que hay que revisar, sentarse bien con el doctor Raúl y pedirle, mire, ¿qué podemos ampliar para que este proyecto pase por lo menos unos, fíjese, 2 o 3 publicaciones de Scopus ya se consumen casi $5,000, porque hay que pagar un APC. Ellos dan factura. Excelente. Entonces, es la proyección que podemos. Libros, bueno, por la misma producción Coinonía, publicación libro, tanto precio, y entonces se va detallando todo eso para permitir esos aspectos que nos beneficien a nosotros, no solo a la institución, sino a nivel personal. Y entendiéndose que ahorita, bueno, para todos los escenarios se están pidiendo publicaciones, libros, capítulos, etcétera. Y estar marcado, inclusive, yo ahorita fui clasificado como aquí en Ecuador con agregado nivel 2 y piden una serie de requisitos que, bueno, efectivamente ya uno lo posiciona como investigador que va a permitir y abre puertas, pero efectivamente estar en proyecto y ustedes están en proyecto, muchos de ustedes tienen ya los requisitos para ser investigadores clasificados aquí en Ecuador. Entonces, lo que hay que aprovechar y sacarle bastante tela a estos proyectos, que es parte de lo que piden
como investigadores, están en proyectos. Y ya ustedes vienen de una experiencia, doctora Jessica, doctor Marcel, ustedes, doctora Marina, ya ustedes han participado en 2, 3, 4 proyectos, ya con ustedes, y además que tenían las publicaciones. Entonces, ya ustedes tienen los requisitos, inclusive no se extrañen que suban de nivel, porque yo tuve, bueno, vamos a decir 4 o 5 años que estuve seco, pero porque me dediqué a otros escenarios más mercantilistas. Sin embargo, ustedes que se han dedicado, tienen más tiempo que yo, apliquen, indistintamente que no tengan doctorado, pero sí, lo más seguro es que lo ubiquen o en mi nivel o lo suban, porque usted tiene inclusive mayores publicaciones que yo, a pesar de, así que yo estoy, bueno, publicando hace casi 15 años, pero ustedes están más frescos. Entonces, también les invito y les exhorto, y porque eso tiene mayor peso que ustedes también dentro del proceso se acrediten como investigadores. Y bueno, y ustedes ya tienen este proyecto. Entonces, bueno, es más o menos mi Sí, aporte. Y bueno, es cuestión de organizarlo. Lo primero que sugeriría es una reunión con el doctor Raúl. Queremos mejorar este excelente. presupuesto, porque el proyecto no iniciaría sin que se apruebe el presupuesto, que es una ventaja, doctora Marina, para que usted no esté estresada. Ya, El ya, proyecto comienza cuando se apruebe el presupuesto. O sea, vamos a hacer un ya, buen presupuesto en donde se haga más énfasis en la publicación, tanto de libros como artículos científicos en revistas de alto impacto. Q2, Q1. Aquí no podemos aspirar a Q4, Q3, Q2 o Q1. Y si tienen que ya. cobrar, bueno, ahí está la inversión del presupuesto, $2.500, $3.000. Excelente. Doctor Josía, entonces permítame hacerle una última preguntita respecto de esta primera parte que tendría que ver con lo que usted acaba de indicar, la posibilidad de reunirnos con el doctor Raúl González. ¿Considera usted que deberíamos estar todos en esa reunión? Porque bueno, casi que de manera inconsulta al doctor Marcelito, que ya le vamos a dar también la palabra, hemos nosotros considerado que es la persona, digamos, indicada como para que él nos ayude con el tema, digamos, de presupuesto, ¿no? Entonces, doctor Josía, fíjese, respecto al presupuesto, para darle la palabra al doctor Marcelo, y con respecto a la metodología, me gustaría escuchar al doctor Julio, porque verdaderamente me parece que son los dos asuntos más importantes a considerar en este primer encuentro. Buenas noches, doctor Julio. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación para participar en este proyecto. Gracias a Eh, usted. sí, con la parte metodológica, escuchándolo, y creo que el proyecto va en la parte hermenéutica que tiene que ver con inteligencia artificial en el derecho. Considero que es necesario no solamente quedarnos con el análisis documental y jurídico, ¿no? Que es importante, pero que considero que es necesario que hagamos algunas entrevistas también, algunos informantes Sí, clave, entrevistas semiestructuradas para trabajar ya lo que es propiamente la investigación cualitativa. Entonces ahí podemos hacer allá una ruta metodológica entre fenomenología y la hermenéutica, ¿no? Pero ya ese es un proceso propiamente que ya nosotros podremos colaborar en desarrollarlo durante el aspecto del proyecto o inclusive para lo que es la publicación de los artículos científicos, ¿no? Pero para eso sí vamos a necesitar, por ejemplo, al menos que yo tenga en mis manos lo que es el insumo ya teórico y el insumo de las entrevistas para poder entonces contribuir y colaborar en eso, que también dentro del proyecto podríamos hacer como unos talleres de formación, ¿no? No es que ya, solamente yo sea como que tomé la información y yo en mi privacidad hice el análisis y ya me quedé yo con eso solamente, ¿no? Y se lo pasé, aquí están los resultados y armamos el sí, artículo, ¿no? Sino que también ahí podemos aprovechar y hacer dentro de esos espacios de capacitación que a veces la Fundación Koinonia también tiene con Uniande, sí, poder, al menos para un grupo micro de investigadores, porque ahí sí no nos interesaría que muchos, no porque tengamos, vamos a decirlo así, que estemos ocultando el conocimiento, no, sino que se vea que nosotros como investigadores también estamos trabajando y podemos hacer una jornada de investigación para aquellas personas que realmente quieran y valoren estar en esta formación, ¿no? Y Disculpe, doctor Julio, que sería parte de lo que estamos hablando del proyecto, porque sí, parte es del proyecto aparte. sería esta formación o seminarios dentro de lo que hasta presupuestado, Claro, invitados, o está sea, presupuestado, claro, obviamente.
para que las personas que quieran participar, que quieran inscribirse, o sea, que quieran valorar ese conocimiento, puedan hacerlo, ¿no? No necesitamos en ese momento multitud, sino calidad investigativa y que se vea que desde el proyecto también se está generando también ese conocimiento, ¿no? Entonces, poder ayudar desde ese punto de vista, pero para eso necesitaríamos ya insumos y, por ejemplo, para lo que son las entrevistas, poder tener fichados por allí, tener visualizado algunos informantes claves que nos puedan aportar buenos insumos. Y eso debemos ir detectando investigadores que realmente estén trabajando en la parte de investigación jurídica y que estén elaborando, estén trabajando con la parte de la inteligencia artificial. Sí, Inclusive eh, con los abogados o los jueces o fiscales que estén trabajando directamente o que hayan empleado, que estén empleando la inteligencia artificial en los tribunales, sería también interesante tener un contacto con ellos y entrevistarlos para conocer su experiencia. Porque si nosotros abrimos un poco, vamos a decirlo así, el abanico de entrevistar a informantes claves desde distintos escenarios, por ejemplo, pueden ser universitarios, pueden ser trabajadores de los tribunales, pueden ser abogados independientes, en fin, para estudiantes, inclusive de derecho, para conocer un poco desde distintas perspectivas cómo se puede estar trabajando la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho y sobre todo enfocado hacia la investigación jurídica. Porque, por ejemplo, yo en este semestre he estado desarrollando algunos aspectos con la inteligencia artificial. Y sin ya, embargo, hasta ahora he llegado a la conclusión de que independientemente de que se maneje la inteligencia artificial, uno debe conocer los procesos investigativos desde el punto de vista tradicional, como los habíamos aprendido antes de la inteligencia artificial, para entonces yo poder aplicar bien la inteligencia artificial y poder hacer un proceso efectivo de la investigación apoyado en la inteligencia artificial y no que ocurra lo que está pasando ahorita en muchas universidades o en muchos estudiantes que simplemente van a la inteligencia artificial, quieren desarrollar un proyecto o un trabajo y se quedan solamente con la información primaria o vaga que le da la inteligencia artificial. Y eso es algo sí, deficiente totalmente para cuando se vaya a pasar por un proceso de evaluación par o de jurado calificador, ahí se nota pues la deficiencia. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la persona cuando es novata o no tiene esa experiencia o esa experticia en la investigación y hace el trabajo solamente apoyado en la inteligencia artificial y confía en que la inteligencia artificial está haciendo un artículo de alto impacto, simplemente ahí hay problemas de fondo cuando uno los evalúa. Entonces, claro, eso sería parte también de esa temática problemática y de formativa que podríamos hacer en algún momento. Como les digo, puede ser algún congreso que parta o alguna jornada de investigación, seminario, taller, en algún momento, próximas reuniones nos vamos concretando y aterrizando sobre eso y desarrollarlo desde el proyecto, pero que obviamente sea algo lucrativo, pues que también nosotros podamos allí vernos remunerados en cuanto a nuestras horas de trabajo y de servicio que vamos a realizar. Porque el hecho de que estemos realizando un proyecto de investigación no quiere decir que estamos realizando caridad, entonces tenemos que, que sacarle el provecho a las universidades que tienen presupuesto para este tipo de eventos y que a veces no lo aprovechamos como investigadores. Doctor Entonces, Publio, una sí. preguntita. A ver, ¿cómo le podemos visualizar de mejor manera? Avanzar, por ejemplo, nosotros con lo que yo estoy llamando ese marco conceptual a partir del cual tendríamos nosotros que abordar el tema de las implicaciones éticas, por ejemplo, de la inteligencia artificial y el derecho. ¿Le parece que es un asunto simultáneo el ir avanzando en esto, pero también tenemos que ir avanzando simultáneamente con el tema metodológico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las entrevistas a las cuales usted está refiriendo y la construcción de lo que pudiera ser eventualmente la teoría fundamentada? Esa parte es la que no me queda clara, sobre todo pensando en lo de la asignación de tareas o de funciones, porque pues sí tenemos que ir adelantando ese particular. No, ahorita primero, antes de pasar a la fase de las entrevistas y al desarrollo propiamente metodológico, necesitamos tener el insumo documental de lo que sería Ujú. la teoría de entrada, que es lo que usted está diciendo, esa parte doctrinal. Sí, Si nosotros no tenemos ese avance, yo no lo tengo en mis manos, yo no lo leo, no lo analizo, yo no ya, puedo decir si tenemos suficiente información como para poder avanzar a una segunda fase ya de recogida de información. Es que de hecho las entrevistas van a surgir de esas primeras categorías, vamos a decirlo así,
de entrada documentales, donde nosotros nos vamos a dar cuenta por dónde debe estar fusionado o hilado el trabajo entre lo que es la inteligencia artificial y el derecho, Sí. en qué áreas del derecho se está trabajando con inteligencia artificial o se podría trabajar con el derecho, la inteligencia artificial para tener una perspectiva clara desde el punto de vista de la teoría de entrada. Entonces, desde allí nosotros identificar categorías de entrada para nosotros poder decir, ah, bueno, entonces necesitamos ahora informantes claves en estas áreas. Entonces ahí vamos a ubicar los informantes claves, ¿no? Sí, Ahí sí. vamos de ahí de esa teoría de entrada, de ese marco doctrinal que usted está mencionando y que están investigando, es que de ahí van a surgir las primeras preguntas de la entrevista. Entonces no es que es una entrevista que yo lo que se Doctor me Julio, ocurrió ¿qué voy le a hacer. parece? Lo que Sí. propondría es trabajar de la revisión sistemática Sí, primero. y hacer una distribución del trabajo en cuanto, como parte de la primera revisión sistemática, es, bueno, definir los artículos, hacer un arqueo en la base de datos para después ir depurando en función de la metodología de revisión sistemática para llegar a esa categoría, vamos a decir, teóricas o categorías de entrada que nos van a permitir después sentarnos a definir qué tipo de informante clave vamos a abordar. Segundo, qué tipo de preguntas vamos a desarrollar, entendiéndose que van a después surgir otras categorías. Entonces, la primera fase es una revisión sistemática. Para construir lo teórico como método interno, la revisión sistemática propone, porque nos va a permitir hacer un arqueo más centrado en artículos científicos, sobre todo que esté en base de datos, Scopus, WorkScience y Excel. Suscribirnos a esos bases de datos. No sé Sí, qué les claro. parece. Es que eso es lo importante porque si nosotros hacemos ahorita la revisión sistemática, es que todos deberíamos investigar y apoyar en cuanto a eso, porque la Sí. parte teórica es la que nos va a permitir a nosotros abrir el compás y el sentido de empoderarnos y de involucrarnos, identificarnos con el proyecto. Porque si Sí. nosotros no leemos y no investigamos ahorita sobre esa relación de inteligencia artificial con el derecho y no descubrimos allí categorías documentales que ya han sido develadas por otros investigadores, para nosotros va a ser cuesta arriba, por ejemplo, para el resto del equipo, que no participemos en esa primera revisión sistemática, poder desarrollar las otras fases que van a proseguir. Entonces, yo creo que importante sí, deben haber dos o tres responsables, como usted los mencionó, en cuanto a la revisión doctrinal, porque sí, deben ser al final y al cabo especialistas del derecho que deben validar esa teoría del derecho, ¿no? Así como deberíamos tener también algún especialista, aunque sea externo, que nos revise y nos valide esa primera teoría en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Y entre todos, Sí. obviamente, que vamos a validar también eso. Pero sí A es mí me bueno que, por parece. ejemplo, cada Ujú. uno de nosotros haga una revisión documental, una investigación, así como propone el doctor Yossi en las diferentes bases de datos, que trabajemos básicamente no con tesis de grado, que desechemos eso, no, o sea, todo lo que sea literatura gris, inclusive tesis Sí. doctorales, no nos interesa. A nosotros nos interesan ahorita es investigar lo que se ha publicado en relación al derecho y relación a la inteligencia artificial en el mundo de las revistas científicas y especialmente del alto impacto, bien sea en idioma español o inglés o en otro idioma que nosotros podamos investigar. Entonces Sí. nosotros debemos hacer primero, como una primera fase o procedimiento metodológico, es hacer un recorrido de investigar todo lo que nosotros podamos tener y observar y conseguir en este mundo que hoy nos brinda la Internet a través de Google y de todos los buscadores, ¿no? Que cada uno, yo pienso, ¿no? Propongo A ver. Ujú. esta idea, ¿no? Que cada Sí. uno de nosotros independientemente investiguemos, armemos nuestro banco de datos, ¿no? Ya. En este caso de los artículos, que podemos ir armando Sí. una tabla base donde identifiquemos los autores, el año, la base de datos donde está ubicada esa revista, el nombre de la revista, el URL o el DOI de ese artículo, Y y el cuál es el resumen. objetivo Ujú. y la conclusión o la idea principal de ese artículo primario. Armar nuestra El tabla. resumen de la Sí, pero Resumen y pero conclusión. no trabajar totalmente con el resumen, sino lo más esencial de estructural desde el punto de vista metodológico, en este caso de los artículos, ¿no? Primeramente para ponernos una fecha, cuándo sería una reunión de trabajo, donde nosotros presentemos cada uno su papel de trabajo y veamos allí cuántos documentos yo pude encontrar, cuántos documentos encontró la otra persona, y así el otro, cotejar, y ver entonces allí hacer una primera depuración documental, ver qué artículos se repiten, cuáles no se repiten, en qué lenguaje están, y hacer ya ahí
unificar una sola tabla que sería la que iría para el proyecto y la que estaríamos utilizando ya propiamente para cuando nos toque enviar a la publicación de los artículos científicos. Y Doctor después que Julio, en tengamos, un mes le parece pronto, le parece no, a mí me parece bien un mes, me parece bien un mes ya, por el ritmo de trabajo que cada uno tiene, ¿no? Entonces, que este es un sí. aspecto que vamos a estar investigando en algunas horas a la semana que tengamos por Solo ahí. una precisión, doctor Julio, porque entonces estaríamos previendo esa posible reunión para dentro de un mes, es decir, el 17 de octubre, pero previo a ello, entonces, sostener la reunión con el doctor Raúl González. Eso ya me voy a poner de acuerdo con el doctor Yosía y con los docentes para Sí, asistir a... lo que es el aspecto presupuestario, sí, bueno, Claro, la doctora Jessica, el doctor Marcelo, vamos a cuadrar una reunión para definir, porque esos detalles técnicos hay que hacerlo porque financiero es muy preciso. Es más, Sí, ellos trabajan con el proveedor de UNIAN, entonces si buscamos un proveedor externo, él tiene que registrarse y el sí, doctor Julio, que es la cabeza de la fundación, eso fue un proceso casi, bueno, imagínense. Entonces, por lo menos tenemos seguro que la Fundación UNIAN está registrada y podemos sí, devengar algunos productos desde allí. sí. Y de repente, si otros proveedores, si es artículo científico, ya es distinto porque también hemos ubicado a quienes de otra manera generan factura y eso, y hay que incluirlo, porque eso sí, no, Ya. doctor Julio está de acuerdo conmigo en ese particular, de que lo que publiquemos tiene que estar en revista, así sea pago en Q1 o Q2. sí. No podemos bajar de allí. Claro, y lo otro es que, bueno, por eso es que es importante que primero nosotros hagamos todo ese arqueo de esa revista, ver qué Sí, artículos se repiten, etcétera, que hagamos ya una tabla unificada y sí, después que tengamos esa tabla unificada y digamos, si estos son los artículos que nos convienen y nos identifican con lo que nosotros queremos hacer, allí es donde entonces nosotros ahora sí profundicemos, investiguemos en ese artículo, en la teoría, en lo doctrinal que nos presenta, en los parámetros y entonces ahí sí vamos a desarrollar un buen marco teórico de entrada. Y sí. entonces ya ahí teniendo, eso sería como una segunda fase de esta etapa, ya desarrollando ese marco de entrada con estos artículos que nosotros vamos a delimitar y vamos ya a tener, saber dónde los podemos ubicar. Ujú. Entonces allí construir esas primeras categorías de entrada, en esa segunda, ya ahí estaríamos prácticamente hablando de una tercera fase, ya construir las categorías de entrada y saber entonces en base a eso las preguntas y cuál sería el perfil del informante clave que nosotros vamos a abordar. Para entonces Claro. abordar en una cuarta fase ese proceso de entrevista, para después entonces que ya se tenga cerrada ese proceso de entrevista y se tenga agotado, entonces allí sí pasar ya a la tercera, a otra fase que sería la depuración y la deconstrucción de esas teorías, perdón, Doctor Julio, de esas entrevistas lo que sería ya el proceso de teoría de, de teoría fundamentada o esa nueva Sí, teoría de que vamos a generación tener de teoría en función de de... esa género de teoría, ¿me entiendes? Porque podemos sí, contractar ya con la teoría de entrada que tenemos, que hemos investigado, con lo que nos está dando los informantes clave, y ahí hacemos la contrastación, y ahí surge la nueva y teoría. generamos esa Pero teoría. claro, pero fíjense que para ir publicando, fíjense que vamos a ir sobre la marcha también. No es que vamos a estar a esperar hasta el final para publicar, no. Fíjense que con la primera revisión documental, y por eso era que el doctor Josía hablaba de revisión sistemática, por eso es que es importante que en este primer mes nosotros trabajemos a fondo en cuanto a esta revisión y hagamos la depuración, porque es que desde ahí, ya cuando nosotros concretemos esa primera revisión, y depuremos cuál es la base, la teoría de entrada a partir de esos artículos, y ahí ya nosotros tenemos que tener y armar un artículo científico para enviarlo a una revista para que lo vayan cotejando para publicar. ¿En qué? En revisión excelente. sistemática. Ahí tenemos un artículo. Vamos visualizando, no solamente vamos visualizando el bosque, no nos quedemos con el árbol de la entrada, veamos el bosque. Entonces ahí tenemos un primer artículo que va a migrar, al menos uno, ojo, al menos uno. Sí, ¿Por qué digo al menos uno? Porque eso va a depender también de la cantidad de artículos que nosotros decidamos que va a tener la tabla. Pueden sí. ser 25, 30, 50 artículos, no lo saben, por eso tenemos que investigar primero, cotejar y refinar, hacer ese proceso de revisión sistemática. Doctor Julio, Ahí perdón. al menos un artículo nos debe salir para enviar a una revista. ¿Ve? Al menos un artículo. Cuando hagamos la categorización, cuando hagamos el proceso de la entrevista, hagamos la categorización unido a otra teoría que no hayamos utilizado, Sí. hayamos utilizado, ahí vamos a tener por lo menos para o un segundo artículo. ¿Ve? Ajá.
Y cuando ya saquemos la teoría, dependiendo de la magnitud de la teoría que nosotros logremos profundizar y desarrollar, por lo menos un artículo más, por lo menos. O sea que estamos hablando de que por lo menos debemos tener 3 artículos como mínimo en este proyecto de alto impacto. Sí, Ojo, porque 3 de podemos, alto impacto. 3 de alto impacto porque podemos publicar en base regional haciendo una refinación de la misma información que tengamos por allí o alguna que por ejemplo, o conseguimos artículos que de repente nosotros decidimos no involucrarlos no dejarlos en la parte definitiva de la primera tabla que le estoy hablando, pero decimos, estos artículos nos pueden servir como insumo para publicar por lo menos a nivel de Excel, por decir algo. Sí, Entonces tenemos otros artículos por ahí que podemos sacar otros. Podemos hacer 5 o 6 artículos tranquilamente, al menos 3 de alto impacto y 3 para base regional de este proyecto, al menos. Y que si ya se organizan los eventos, congresos, seminarios, no sé, lo que se vaya a ir desarrollando, podemos entonces sacar otros libros, otros proyectos de esos productos que se van a ir generando de esos eventos. Entonces estamos hablando de que podemos tranquilamente, si sabemos optimizar los recursos, eh, podemos tener un buen número de publicaciones eh, que emerjan de este proyecto. ¿Ve? sí, sí. De alto impacto, digamos. Doctor Claro, de Julio, alto impacto. sí, yo tendría 2 asunticos que precisar antes de darle la palabra a los doctores que están aquí en Uniande. Lo primero es que tanto usted como el doctor Josía pues tienen la película mucho más clara, lo estoy mirando así, y me gustaría, y disculpen porque realmente es un atrevimiento, pero sí me gustaría que ustedes, así sea en una hojita, una paginita, perdón, 2 paginitas, nos pudieran hacer como una suerte de sugerencia de estructura para abordar esa revisión sistemática, porque usted lo tiene bien claro, doctor, entonces es un poco para que la instrucción les llegue exactamente en esos términos a la doctora Milena, al doctor Marcelito y a la doctora Jessica, y que ellos puedan inmediatamente, al igual que nosotros, obviamente, comenzar entonces a avanzar en lo que usted sugiera como estructura. Usted y el doctor Josía, eso sería lo primero. Y lo segundo es si Sí, consideran procedente, si claro, consideran procedente, procedente. Sí, ahí si podemos, consideran procedente doctor Julio, solo un asuntico más. Si consideran procedente la inclusión de nuevos integrantes, porque eso lo estaba considerando por el privado con el doctor Josía, hablábamos de la doctora Marilena Infante, por ejemplo, por ponerla a ella de ejemplo, que es una mujer extremadamente seria, responsable, metódica, y yo creo que sí se requiere tener ese temple de ánimo, como llamamos en filosofía, porque para poder avanzar con una investigación de esta envergadura, digamos, ¿no? Esos 2 asuntos. sí, no, yo soy un invitado del proyecto, o sea, cualquier persona que ustedes quieran invitar que realmente trabaje y venga a aportar es Sí, bienvenida, o sea, yo en eso no tengo problemas, ¿no? Lo que sí es que también hay que ir clarificando de que las revistas también tienen una cantidad de autores, ¿no? sí, sí, Entonces también hay que ir perfilando en eso de que también es importante que los investigadores tengan claro de que las revistas también tienen un sí. nivel vamos a decirlo así, un máximo para autores para publicar. Entonces, ahí también tenemos que entrar en ese celo de que el que trabaja y aporta, entonces irá como autor para un artículo. Entonces, para que eso sea Sí, un reto también, no nos y tal vez quedemos criterios tampoco. temáticos, por ejemplo, Claro, si yo he sesgado la información temáticamente en una dirección, por ejemplo, en la parte ética, que lo más seguro es que sea así, entonces yo pudiera eventualmente querer aparecer en un artículo que tenga justamente esa orientación, pero sin otra. Creo que sí se puede manejar. Yo no sé qué opina el doctor José respecto de esto de la procedencia o no de incluir a otros, a nuevos integrantes, como la doctora Marilena. Creo que no me escuchó el doctor José. y bueno, antes de que el doctor Josía quizás intervenga, sí, vamos a pasar un formato en Word que es una tabla, vamos a decirlo así, que básica, para que tengamos como formato para ir ahí como que llenando los datos primarios de esos artículos que nosotros Sí, cada uno va a ir buscando, ¿no? Va a ir para Sí, excelente. después entonces hacer un cotejo de esos artículos.
No, Sí, yo he estado escuchando, efectivamente, no estoy de acuerdo con usted, parece que usted es la coordinadora, usted establece las pautas. Sí es importante el compromiso en este aspecto, porque estamos hablando de un proyecto no solo de Uniandes, sino vamos a solicitarme el apoyo, como dijo el doctor Julio, aunque trabajemos varios, sin embargo podemos distribuir el aporte según para las publicaciones en ese particular. Entonces, sí, ya usted, doctora Marina, usted es la coordinadora, usted sabrá quién sale, quién entra, quién ha aportado todo ese escenario y de nuestra sí, parte cuenta con ese apoyo. En lo de la paginita, sí, cuente con mi apoyo para un poco estructurar lo que sería sí, la primera fase sí, de aporte para la construcción sistemática o cognitiva teórica de lo que sí, es la revisión, a partir de la revisión sistemática, para dar labor a cada uno y estructurar, bueno, este es el aporte, tienen que trabajar con esto y entregar sí, una tabla que nos permite entonces, al momento de sentarnos, construir dentro de un mes ya la tabla final, que con el doctor Julio depuremos para ya comenzar esa entrevista a los informantes clave, que en este caso puede ser bastante amplio, porque de verdad sí, que con la información que podemos obtener, como dijo el doctor Julio, sacar, mire, en función de las categorías que emerjan, sacar diversos escenarios o diversas perspectivas para la construcción, como dijo el doctor Julio, de alto impacto 3, pero a nivel regional podemos añadir dentro del presupuesto por lo menos 2 o 3 más. Estamos hablando de hasta seis publicaciones en función de las categorías que emerjan. sí, De mi parte, bueno, cuente con nuestro apoyo. Usted como coordinadora nos estará dando las indicaciones sí, pertinentes y bueno, cuente con, y bueno, puede integrarse otro aspecto, porque la idea es que ahorita, según el CES, sí, hay que ampliar los proyectos, integrar de otras sedes y en este caso, como estamos trabajando ya en la red de investigación con UNIA, va a permitir también que nuestro proyecto sea validado y que tenga ya impacto dentro de UNIANDE. excelente, sí. Excelente, doctor. Yo sí, bueno, vamos a darle la palabra, aunque no se visualizan, pero yo espero que estén todavía presentes, la doctora Jessica, el doctor Marcelito. Vamos a esperar a ver, creo que por un momento se han ausentado. Doctora Jessica, doctor Marcelo. Hola, doctor Marcelo. Buenas noches, doctor Marcelo, y bienvenido. Un poco, doctor Marcelito, de acuerdo a lo que usted ha venido escuchando, no sé si quiere darnos algún aporte. En todo caso, lo que estoy en este momento visualizando es que esa reunión sugerida por el doctor Yosia va a ser el punto de partida en lo que respecta a la construcción de ese esquema presupuestario, pues que tanto nos preocupa, pero que yo sé que vamos a avanzar sin mayor inconveniente, doctor Marcelito. Tiene el micrófono está silenciado, doctor Marcelito. Ya, Ya, ahora sí. buenas noches, un gusto saludarles. Les pido un poquito de disculpas, ando un poquito que se me traba un poco la voz. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien, doctor Ya, Marcelito. eso. Fuerte y claro, tranquilo. Gracias, doctor Josía. Bueno, muy interesante todo el proceso de investigación que se va a dar en esta otra fase, con un tema muy actualizado. Hay que considerar que yo hablaba con la doctora Jessie, le decía, nosotros como grupo de investigación damos lo que más podemos con el aval y toda la experiencia de la doctora Marina, el doctor Josía, todos los demás compañeros, pero hay algo adicional, ¿no? Yo le decía a ella, deberíamos realizar también encuentros, tanto locales como nacionales, porque no es complicado hacerlo aquí con nuestro país vecino, que estamos cerca. Eso ya le daría otro plus adicional, no solo con Colombia, sino con otros países. Estaba mirando al doctor también, que es de Venezuela, y qué bueno que sería algún momentico hacer una pasantía por allá como investigadores. Libre de ese antecedente, hay que tomar muy en cuenta que la herramienta del presupuesto es una herramienta de gestión. Lo que hace es planificar lo que se va a hacer
en base al proyecto, a la meta. Cuánto va a ingresar y cuánto se va a gastar. En base de eso sería importante tomar en consideración cuánto es la asignación presupuestaria que la Universidad Uniandes de Tulcán tiene asignado. Desde ahí hay que partir para hacer una proyección de todo lo que ustedes han revisado y las ideas que también se den. Sería importante primero empezar por el elemento del ingreso. ¿Cuánto es la asignación? Para en base a eso, pues empezar a realizar ya pues la erogación de los gastos de acuerdo a los programas que se vayan haciendo. Eso es, doctora Marina y compañeras, compañeros. Sí, muchas gracias, doctor Marcelo, excelente. Eh, yo, en principio, me comprometo a conversar con el doctor Raúl González por el privado para un poco explorar qué día, a qué horas, en qué momento, tomando en cuenta, por supuesto, que el doctor Marcelo preferiblemente no debemos ocuparlo, digamos, a partir del día viernes y sobre todo en horas del día. Entonces, no sé, doctor Marcelo, si le parece que eso es una buena idea, porque le repito, voy a comunicarme con el doctor el día de mañana, con el doctor Raúl, para pedirle a él justamente su disposición de tiempo, digamos, y comunicarle todos estos particulares y ya luego entonces sí agendar esa reunión que me parece que debería ser obligatoriamente para la próxima semana, de tal manera que pudiéramos estar, yo los voy a convocar a todos, ojalá pudiéramos en ese momento también converger porque el tema presupuestario es importante. De todas maneras, ahí ustedes me van indicando si efectivamente pueden estar a esa hora y en esa reunión con el doctor Raúl González, que es el director general o nacional de proyectos, algo así es la función que él desempeña. Doctora, de pronto no hay Entonces, no sé, doctor Yosía, yo creo que sí, 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 doctor, de pronto no hay sí se escucha. no hay una referencia anterior como para tenerlo presente nada más, ¿no? Los presupuestos siempre son actualizados, ¿no? Entonces yo creo que el presupuesto del año anterior o del semestre anterior, pues Sí, no debería ser el mismo, debería siempre aumentar de acuerdo a la situación sí, país. Lo que sí, pasa es doctor que, no sé, Marcelito, sí tenemos, sí, financiero, aunque hay un modelo anterior, financiero vive inventando sí, indicadores. Mire, es una cosa que, bueno, me di Mm. cuenta, yo saqué, en bachiller no me fue mal ni matemática ni eso. Y bueno, yo he sabido, tengo educación financiera, pero odio los presupuestos por los detallitos. Entonces, sí, sí, han cambiado y el doctor Raúl, hay que reunirnos a juro con él porque él nos va a decir, hagan esto, no pongan sí, aquello, digan esto, no pongan esto. Y mire, sí, 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 Unidad de veces se pone tan exquisito que uno dice, bueno, déjenlo así, nosotros resolvemos. Pero yo creo que aquí sí tenemos que ser bastante duro en cuanto a dejar claro, sobre todo en el área de divulgación, porque no sí, sí, podemos dejar que un proyecto tan novedoso quede así, bueno, hicimos esto, hicimos aquello y ya, $500, no, tenemos que invertir. Y Uniandes tiene presupuesto para proyectos, tiene sí, presupuesto, porque tiene dinero para eso. Y que nosotros invertamos $20,000 no es nada, no es nada. Y se los digo claro, no es nada para la cantidad presupuestada por proyecto. Hay que aprovechar sí. eso. Entonces, doctor, yo sí, si me permite, como para ir cerrando ya, porque sé que todos tienen obligaciones. En primer lugar, los compromisos que estamos adquiriendo, perdón, a partir de este momento de generar la reunión, de lo cual yo, obviamente me voy a encargar yo con el doctor Raúl González, yo les estaría convocando dependiendo de los términos y del horario que me indique el doctor. Y en segundo lugar, estaría yo esperando entonces lo que hemos llamado ese posible sugerencia, digamos, de estructura para abordar la revisión sistemática, tanto de su parte como de parte del doctor Julio Aldana. No sé si hay algún otro asunto. En principio me parece que serían esos dos asuntos para que nosotros podamos arrancar en esta primera fase. No sé si tienen algún otro. Por ahorita eso, de mi parte, de nuestra parte, de mi parte, y creo que el doctor Julio igual, eso Sí, y según lo que usted nos vaya indicando, según las asignaciones que usted nos indique, doctora Marina.
Sí, Sí, efectivamente. yo creo Sí, que ya doctor. por mi parte sí está bastante completo. Yo mañana trabajaré o el jueves con el doctor Yossi algo para unificar una tabla Sí, en cuanto a los aspectos neurálgicos, vamos a decirlo así, que debemos extraer ahorita de los artículos que vamos a ir ubicando sí, a lo largo de este mes en distintas bases de datos. También vamos a dar allí eso es un archivo Word que vamos a hacer y simplemente ya cada quien lo tendrá y va a ir, vamos a decirlo así, llenando los aspectos fundamentales, ¿no? Que allí estén declarados en esa columna de ese archivo Word. Y bueno, ubicar en las distintas bases de datos, no solamente en español, sino en otros idiomas, sí, artículos que tengan relación a este tema que estamos investigando en el proyecto y colocarlos allí. No importa que se repitan, porque eso es lo importante, ¿no? Ver después si se repiten algunos artículos o exacto. no se repiten, ahí vamos a hacer la depuración, ¿no? Vamos a hacer ese cribado Los ahí. criterios de exclusión. Exactamente, ahí entraríamos con los criterios ya de exclusión y ahí hacemos una primera revisión sistemática con eso. Entonces, con base a esa esquema, entonces Sí, ahí ya nosotros podemos tener insumos para investigar y desarrollar todo lo que venga de la parte primero teórica de los artículos. excelente, Perdón, sí, de los artículos y en este caso del proyecto. Entonces, quedo atento a cualquier otra novedad excelente, sí. para el Sí, trabajo. sí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, en recapitulando, la reunión sería para el 17 de octubre, todavía no he mirado el calendario, bueno, espero que sea en un día hábil, no fin de semana. En todo caso, cualquier cosa, pues yo ya le movería para un martes, miércoles, jueves. En segundo lugar, bueno, entonces la reunión para el próximo mes de octubre. En segundo lugar, el compromiso que estamos asumiendo de la estructura de para abordar la revisión sistemática y en tercer lugar la reunión con el doctor Raúl González. Les agradezco infinitamente, doctor Yosia Isea, por acolitarnos en este momento, doctor Julio Aldana, muchísimas gracias, doctor Marcelito Dávila, doctora Jessica y a los estudiantes. Yulicita, muchísimas gracias, Yuli, porque agradezco mucho que la doctora Milenita por interpuesta persona nos haya acompañado y a mi querido Robert Anamá, quien es el asistente de nuestro grupo de investigación aquí en Tulcán, abanderado también en otros asuntos porque es un gran atleta, le agradezco infinitamente. Él está fungiendo el día de hoy como secretario de acta. Ya luego les voy a compartir también el acta correspondiente y quedamos prevenidos para los próximos asuntos que vayan sobreviniendo. Un abrazo para todos, una linda noche y agradecido una vez más. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Gracias, hasta luego. Bonita noche. Muchísimas gracias. Igual.